Muy buenas noches, saludos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la semana número 14. Vamos a ser muy rápidos y precisos en desarrollar el aspecto teórico, porque vamos a darle prioridad al aspecto práctico. Todavía está pendiente de concluir como debe de ser su tarea académica respectiva. Y de ahí, si hay tiempo, me parece que estaba pendiente todavía de participar un grupo respecto a la semana número 6. Y ahí me vas indicando en todo caso, María, si estoy en lo correcto. Doctor, buenas noches. Sí, todavía estamos pendiente de un último grupo de la exposición. El último grupo es el 4, ¿no? Exactamente. Ya, correcto. Bien. Iniciamos la sesión dándoles precisión sobre el logro del curso. Al finalizar el curso, el estudiante identifica las bases y principios del derecho penal, resuelve problemas jurídicos penales sobre la base de todo lo desarrollado en el derecho penal general, sobre los aspectos relacionados a intervención delictiva, al hecho delictivo, la acción penal, lo relacionado a la pena, reparación civil, consecuencias accesorias y los demás aspectos relacionados intrínsecamente con el derecho penal como tal. Y evidentemente, si bien estamos abordando derecho penal general, no tampoco es cierto de que también estamos abordando un poco de derecho especial a empezar a analizar algunos delitos de la parte especial del derecho como tal. Bien, ¿qué hemos vivido la clase pasada? ¿Qué hemos tocado la clase pasada? Nos hemos centrado específicamente en lo que se refiere a la determinación judicial de la pena. Una determinación judicial de la pena que hemos abordado partiendo por señalar primero cuáles son los tipos de pena que regula nuestro Código Penal. Y nuestra primera función es, en atención a los hechos postulados, verificar cuál va a ser nuestra subsunción de ese hecho en el tipo penal y sobre la base de eso empezar a verificar aspectos relacionados a qué tipo de pena vamos a postular, que puede ser una privativa de libertad, una restrictiva de libertad, una limitativa de derechos o una pena de multa. Hemos podido verificar cómo o cuándo una pena debe ser suspendida o cuándo sería efectiva, si es que hablamos de una pena privativa de libertad. Hemos hablado de las exigencias que se prevé y se deben valorar para la determinación de la pena, considerando circunstancias atenuantes y agravantes genéricas y considerando circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Y sobre el marco de lo que dispone el propio artículo 56 del Código Penal, esto es analizar no solamente si la gente tiene en condición de reincidente o habitual, sino verificar también el tema de la cuantificación de la pena, si esta es mayor o es menor a 5 años, sino también el tema de de la personalidad de la gente, el comportamiento procesal de la gente, la naturaleza del delito y los aspectos relacionados en el artículo o prescritos en el artículo 45 del Código Penal en cuanto a verificar si es que han habido algunos aspectos que han influido en el actuar de la gente, como sus condiciones culturales, socioeconómicas, si ha abusado de algún poder, de algún cargo, entre otros aspectos precisados en el derecho penal como tal. Esto es como hacer un recordatorio de todo lo que hemos abordado en la clase pasada. Como conocimientos previos, hemos realizado algunos ajustes en la clase pasada respecto al sistema escalonado. Entonces, la pregunta que se plasma es, ¿qué aspectos involucra el sistema escalonado? ¿Cómo se realiza este trabajo, este análisis, esta puesta en práctica del sistema escalonado? Pregunta abierta, micro abierto, participación de los estudiantes. Los escucho. ¿Cómo aplicamos el sistema escalonado? Más aún teniendo ya una experiencia como la desarrollada el día de ayer en su tarea académica. Lógicamente que luego haremos las devoluciones respectivas. A ver, vamos con la pregunta. Aspectos que involucra el sistema escalonado de la pena. Los escucho y también por el mensajero, por favor, los leo.
Veo que se encuentran, hay varios que están conectados. Juan Elías está conectado, Fiorella está conectado, Leslie, Flor, Romy, Julio César, Saavedra también está conectado, Elsa, David, Vanessa, Rafael, Brian. Julio César, muy buenas noches, te escucho, Julio César. ¿Qué tienes que decirnos respecto a la pregunta, Julio César? Sí, doctor, buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, principalmente, doctor, el sistema escalonado se eh, tiene una eh, incidencia más que todo para su aplicación cuando existe una agravantes cualificadas, ¿no? Donde mayormente se aplica por el sentido directamente de la pena para, en todo caso, atenuar una condena en el sentido de que el juez está facultado para, eh, podrá, dice, imponer una condena sobre el tipo penal específico, uh, pudiendo aplicar hasta un tercio o un 50% del máximo de la pena cuando hay una agravante cualificada en el sentido de la reincidencia, ¿no? Como lo señala, pues está previsto en el artículo 46 y, y en ese sentido, pues se toma como referencia, pues, el, la nueva, el porcentaje que se va a aplicar con el mínimo y se empieza a deducir en cuanto a qué agravantes cualificadas se han identificado en el hecho y sobre eso pues se va proporcionando o aplicando una lógica proporcional en todo caso para establecer y determinar qué es lo que le corresponde al autor del delito en este caso y definitivamente pues eh, grabar la pena a la cual se sometería a una ejecución penal, doctor. Entonces, entonces el Muchas sistema, gracias, Julio. Sí, sí, Julio, sigue, sigue. sí, entonces el sistema escalonado es ello, doctor, que mayormente recae cuando existe estas agravantes cualificadas, ¿no? Porque ya el tercio de la pena, los tercios de la pena son principalmente para eh, infractores primarios en todo caso, doctor, ¿no? Por ello es que eh, se, se usa diferentes terminologías para determinar una condena que mayormente no, que donde se pueda someter a la rehabilitación y resocialización del autor delictivo. Eso hasta donde he podido captar, doctor, de acuerdo a sus ilustraciones y las referencias que hay en la norma penal, en todo caso, doctor. Gracias, Julio. Muchas gracias. También levantó la mano Fiorella Macías. Fiorella, te escucho. Buenas noches. Hola, hola docente, buenas noches. Bueno, como un conocimiento previo que yo tengo, ¿no? De lo que es el sistema escalonado, que es como, por ejemplo, si estuviéramos, se me ocurre, revisando una lista de pasos, ¿no? En el cual tienes que pasar uno por uno. Por ejemplo, en el primero, en este caso, se puede ver si la persona hizo algo que la ley considera como delito, ¿no? En este caso, como primero escalón está la tipicidad. Creo que, si más no me equivoco, como segundo escalón está, por ejemplo, ¿no? Si es que digamos que lo que hizo esta persona está prohibido o no está prohibido, o sea, está conforme a la ley, ¿no? Que lo que nos lleva a la antijuridicidad,
que básicamente esto es como que determinar si la conducta de la persona es contraria al derecho, ¿no? Como tercer escalón, si más no lo recuerdo, es poder analizar, ¿no? Si es que se le puede responsabilizar. En este caso creo que ahí también hablamos sobre la culpabilidad. Y yo creo que el último y el más importante en este caso sería poder imponerle una pena, ¿no? En este caso es la punibilidad, ¿no? Que es básicamente comprobar si existen condiciones para poder interponer la pena en este caso. Tengo ese breve conocimiento, igual no sé si es que ayuda. Muchas gracias. Gracias a ti, Fiorella, por participar. Flor del Carmen. Buenas noches, Flor, te escucho. Buenas noches, docente. Bueno, lo que he llegado durante la clase a hacer un concepto es que el sistema escalonado se aplica, ¿no? Para determinar la pena, como se dice, ya que el juez debe seguir un orden lógico y jerárquico establecido por ley. Esto se me enreda la lengua, individualizar la sanción. Bueno, no puede fijar la pena de manera arbitraria, sino que debe analizar sucesivamente el tipo de pena en el marco punitivo que se está aplicando, ¿no? Las circunstancias atenuantes y agravantes, las reglas de determinación de la pena prevista según el Código Penal, todo eso se evalúa de esa manera. De ahí dice, por ejemplo, se aplicaría también el sistema escalonado en ciertas atenuantes del delito, según lo que el juez conlleve en su procedimiento escalonado por etapas. Las etapas podría ser, por ejemplo, la número 1, que es que determinar la pena, ¿no? La base de la pena. Primero se debe identificar el delito cometido y verificar la pena prevista por ley. Un ejemplo, si un delito tiene una pena de 6 a 12 años de prisión, ese será un marco punitivo dentro del cual deberá individualizarse la sanción, ¿no? Ver la sanción, la magnitud del delito cometido, para de acuerdo a eso ir escaloneando o viendo el tiempo de pena que se le daría al acusado. El segundo es la determinación del terciario de la pena, que según el artículo 45A del Código Penal, en el marco penal se divide en terciario inferior, terciario intermedio y terciario superior. El juez determinará si es que inicialmente en el cual de los terciarios corresponde ubicar la pena, como dice el primer antecedente que le dije, ¿no? Ubicar la pena considerando la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes. De ahí estaría pues la evaluación de las circunstancias atenuantes. En este caso se tiene que analizar si concurren circunstancias que disminuyan la responsabilidad penal. Entre las principales se encontraría pues la confesión sincera, la reparación voluntaria del daño, la colaboración eficaz, que muchas veces se ha visto cuando la ley lo prevé, la tentativa, la responsabilidad restringida por la edad, eso es lo que está viendo también en el caso de que estamos ahorita sustentando, mayores de 65 años o menores de 21 años conforme a los supuestos legales aplicables. Después hay otras circunstancias previstas en el Código Penal, ¿no? Existen atenuantes y no concurrentes agravantes, que la pena general se ubicaría en un terciario inferior al marco penal. De ahí se podría decir que también sigue la evaluación de agravantes. En esto el juez verificaría si existen circunstancias agravantes. Por ejemplo, la reincidencia, la comisión del delito con crueldad, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, la habitualidad, otros agravantes que conllevarían a establecer que el delito cometido es grave en realidad, ¿no? En estas ocurrencias de agravantes pueden desplazarse una pena a un terciario superior, ¿no? Después está también la individualización judicial de la pena. Aquí el juez fija una pena concreta dentro del tercio correspondiente. Aquí valora los factores como la gravedad del hecho,
el daño ocasionado, la personalidad y circunstancias personales del actor, ¿no? El grado de culpabilidad, la conducta posterior del imputado. Estos criterios son evaluados por el juez, todo ello que debe estar debidamente motivado en la sentencia. Todas estas normas, pues, constituyen y regulan, ¿no?, este sistema, determinan la escalonada de la pena, que se encuentra regulada principalmente en la Constitución, en el artículo 139, debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, en el Código Penal, en el artículo 45 y 46, criterios para la individualización de la pena y circunstancias atenuantes y agravantes. Eh, Artículo 45-A, que le mencioné ahora, que habla también de la individualización de la pena por terciarios, y otros artículos más que son como sobre la responsabilidad, la restrictividad, intentativa y otras reglas especiales que corresponden a esto, a este sistema, ¿no? El Código Penal exige que la sentencia sea debidamente motivada para poder aplicar, en este caso, el sistema escalonado, ¿no? Es todo, docente, gracias. Gracias a ti, Flor, muchas gracias por profundizar sobre el tema. Me alegra mucho que lo hayas hecho. Stephanie, buenas noches. Stephanie. Sí, Stephanie. Sí, dime, Stephanie, te escucho, hija. Bueno, ya que Flor lo profundizó, haré un breve resumen. Pues el sistema escalonado es el procedimiento técnico y valorativo que utiliza pues el juez penal peruano, ¿no?, para determinar la pena concreta aplicable a un condenado, bajo los principios de legalidad y pena justa, donde involucra tres aspectos claves: los tres juicios previos, la pena básica, que es el sistema de tercios, la pena concreta, que son las circunstancias. Los tres juicios previos son, pues, antes de dosificar la pena, el juez debe realizar de forma secuencial un juicio de succión, o sea, la tipicidad, una declaración de certeza, que es la culpabilidad, y la individualización, que es la sanción. La pena básica usamos el sistema de tercios, donde se identifican los límites mínimos y máximos que la ley establece para el delito, ¿no? Y este espacio es punitivo, que se divide en tres escalones: tercio inferior, intermedio y superior. En la pena concreta, que son las circunstancias, se evalúan los factores modificadores de la responsabilidad para ubicar la pena final en el escalón correspondiente, que está el tercio inferior, donde son los atenuantes comunes, el tercio intermedio, la concurrencia de atenuantes y agravantes comunes, el tercio superior, donde están los solo agravantes comunes. También, ¿no?, las reglas excepcionales, donde dice: si existen atenuantes privilegiadas, la pena se reduce por debajo del mínimo legal. Si hay agravantes cualificadas, se habilita un nuevo espacio por encima del máximo legal, ¿no? Si concurren ambas, se retorna a los límites de la pena básica inicial. Entonces, la pena en el juicio de excepción, por ejemplo, en la tipicidad, podemos decir que el juez determina que la conducta del acusado encaje exactamente en el delito, por ejemplo, de robo agravado, ¿no? Entonces, donde está en el artículo 189 del Código Penal. También podemos decir un ejemplo de la culpabilidad, ¿no? Tras valorar las pruebas, huellas, por ejemplo, ¿no?, en un juicio, el juez tiene que llegar a la certeza absoluta de que el acusado es el autor del delito y no es inocente. Eso sería todo, doctor. Gracias, hija. Me pareció que Leslie Stephanie Burga Panta también había levantado la mano. ¿Quieres agregar algo, Leslie? Buenas noches. Buenas noches, docentes. Sí, bueno, es que como ya fueron muy específicas también mis compañeras, bueno, de Ah, manera mejor bajo la muy mano. resumida, Entonces pues básicamente, tú tienes que decir más resumida. sí, pues Dime. básicamente el sistema escalonado es una forma de que tienen los jueces de fijar la pena cuando el delito ya tiene agravantes específicas, ¿no? Siendo esta una de sus características principales, porque ya los jueces ya no van a aplicar el sistema de tercios, sino que esta pena va a ir aumentando
conforme las agravantes que se encuentren, ¿no? Por eso es que se conoce como escalonado, porque va aumentando así progresivamente y siempre pues va a partir de un mínimo legal. En sí, la idea es que cada uno de los agravantes tenga un peso concreto, ¿no? Para aumentar la sanción. Eso sería mi aporte, gracias, Luis. Gracias. Bien, chicos, vamos a continuar. La utilidad del aprendizaje es que al finalizar la unidad los estudiantes reconocen las categorías jurídicas que determinan los tipos en cuanto a su gravedad y en cuanto al proceso propio de la determinación de la pena. Y como logro propio de la sesión 14 es que al finalizar la sesión el estudiante identifica y comprende cómo se aplica el sistema escalonado y el sistema de tercios en el proceso penal y su impacto en la determinación judicial de la pena. Creo que en el desarrollo de todas estas clases hemos podido abordar tanto lo que es el sistema de tercios como el sistema escalonado. De allí es que la importancia de la aplicación de ambos sistemas va a estar definido de acuerdo al delito que vamos a someter al procedimiento y explicado en clase sobre las reglas de subsunción, sobre las reglas de antijuricidad, de culpabilidad y sobre la manera como se tiene que individualizar la pena en caso concreto y verificar la existencia de un tipo base o de agravantes o atenuantes específicas como tal. Bien, como parte de la transformación solo quiero hacer una precisión respecto a lo que hemos abordado. Hemos tocado tanto el sistema de tercios como el sistema escalonado. El sistema escalonado, si bien tiene un procedimiento, digamos, diferente al sistema de tercios y se realiza en función a buscar una pena concreta, digamos, mucho más equitativa en correspondencia con los hechos que han sido materia del proceso penal y valorando todas las circunstancias y el contexto como tal de estos hechos, no es menos cierto de que no siempre en la práctica judicial los jueces aplican el sistema escalonado cuando abordan delitos donde se advierte la existencia, por ejemplo, de agravantes específicas. En el caso de un robo agravado, se entendería que bajo los alcances del Acuerdo Plenario 1/2023 tendría que ser analizado bajo las reglas propias del sistema escalonado. No es menos cierto que hay jueces que, digamos, se apartan del acuerdo plenario como tal y aplican las normas propias del Código Procesal Penal en cuanto al sistema de tercios. Si nosotros analizamos el Código Penal, mejor dicho, el Código Penal, vamos a poder verificar de que hay una explicación de la manera de obtener una pena concreta sobre la base de la aplicación del sistema de tercios. Y por eso es que habremos hablado en un momento determinado sobre la teoría de los tramos, ¿no? Y hemos mencionado de qué forma es que se empiezan a dividir esta pena legal como tal y qué aspectos se consideran en cuanto a atenuantes y agravantes genéricas, ¿no? Se ha explicado el tema de la individualización de la pena bajo los alcances del artículo 45 y cuáles son esas atenuantes o agravantes genéricas y cómo es que tiene que ser ubicado la pena, sea en el tercio inferior, intermedio, superior. Esto está desarrollado por el Código Penal. Pero si revisas el Código Penal, no desarrolla el sistema escalonado porque todavía no ha habido una variación en concreto del Código Penal, abriendo la posibilidad dentro de la norma de utilizar el sistema escalonado. Y entonces hacen un test de ponderación los jueces y dicen que pesa más un acuerdo plenario o una ley como tal. Y en la medida que esto todavía no está regulado en el Código Penal, muchos de ellos se apartan y tienden, inclusive en delitos agravados, a seguir aplicando el sistema de tercios.
Digamos que el porcentaje de los jueces que se apartan de ello, si bien es en menor escala, pero no significa que no se alejen de la aplicación del sistema escalonado como tal, ¿no? Tomando en consideración, dentro de las muchas razones que especifican para hacer uso del sistema de tercios, es que el sistema escalonado está regido bajo acuerdos plenarios que no necesariamente tienen el carácter o la condición de ser vinculantes en la medida que constituyen más bien guías de actuación o protocolos de actuación o aspectos o lineamientos sobre la forma como tiene que ser abordado o desarrollado tal aspecto o tal tema. De tal forma que tienden algunos jugadores a seguir aplicando el sistema de tercios. Pongo esto en relieve para que cuando ustedes empiecen a litigar, aunque entiendo que la norma también es muy cambiante, veremos qué nos separa de acá, por ejemplo, al próximo año, qué otras variaciones habrán de nuestra legislación, pero no se lleve la sorpresa de que hay jueces que tienen un criterio diferente. Entonces, si nosotros optamos por aplicar el sistema escalonado y al final el juez se decanta por un sistema de tercios para fijar una pena concreta, tendríamos que analizar las razones o los motivos que han sustentado su resolución y si no estamos conformes, buscar la manera de poder impugnar esa decisión o de obtener el resultado que nosotros habríamos esperado, ¿no? Se entiende que la premisa y esencia propia de este acuerdo plenario es que se pueda fijar una pena concreta lo más justa posible, lo más equitativa posible, ¿no? Y consideran de que para temas de agravantes específicas, el sistema más efectivo siempre va a ser el sistema escalonado. Ojo, como un paréntesis, em, las atenuantes privilegiadas y agravantes calificadas que hemos explicado no son exclusivos del sistema escalonado, porque también se aplican en el sistema de tercios, ¿ya? Entonces hay que considerar ese aspecto, no hay que confundirnos, o sea, como hay un tema de una atenuante privilegiada, una agravante cualificada, estamos frente a una responsabilidad restringida o estamos frente a una reincidencia, entonces se entiende que hay que aplicar el sistema escalonado. No siempre es así. Puede aplicarse un sistema de tercios valorando estas circunstancias privilegiadas o cualificadas como. Bien, hasta ahí vamos a llegar con el tema de la transformación. Vamos a retomar nuestra tarea académica como tal. Recuerden muy bien como un tema de premisa, este, dentro de todas las evaluaciones que nosotros tenemos del curso de Derecho Penal General, hemos podido advertir de que encontramos la tarea académica número 2, pero luego encontramos también una participación en clase que también tiene un porcentaje como evaluación calificada y lógicamente un examen final, ¿no? Entonces, hago hincapié en esto porque todo el tipo de participaciones se van a ponderar, sobre todo si es que hay un tema de participación individual. Si es una participación individual, vamos a partir de la premisa que pueden darse de diferentes formas. Una es que en la fecha establecida para esta participación individual, todos se conecten y yo voy preguntando a cada uno de los alumnos diferentes aspectos, diferentes temas que hemos tratado desde la semana 1 hasta la última semana. Y puedo hacer una o dos preguntas y de acuerdo a eso hacer una evaluación de cuál va a ser su calificación. ¿Puedo hacerlo de esa forma? Lo puedo hacer, lo que significa que tendremos que ir repasando todas las clases y toda la información o videos que hemos podido recopilar, porque eso también forma parte de la participación individual calificada. Puede hacerse también a través de una escenificación de audiencia, también se puede hacer de esa manera. Es decir, puede darse de formas diferentes. Tendría que yo ir evaluando. Pero lo que sí es cierto es que en la medida que yo advierta que haya mayor participación activa de los chicos, sobre todo
en las significaciones de la audiencia, puede darse la posibilidad de que alguno o algunos o varios, dependiendo de qué grado de participación tengan en estas prácticas, puedan estar eximidos de esa participación individual porque ya han cubierto las expectativas del docente en cuanto a la profundización de todos los temas que hemos desarrollado en la sesión. Entonces, va a quedar también a la, digamos, a la disciplina y a la actividad que tengan ustedes en estas significaciones de la audiencia para que nosotros podamos, para quien le habla, pueda ponderar o no si es que se libera o no se libera de esa participación individual. Y entiéndase que si es una participación en la modalidad de preguntas abiertas, las preguntas no van a ser nada sencillas. Por lo tanto, le sugiero de que participemos de manera muy activa, no solo en las clases teóricas, sino también en las escenificaciones de las audiencias como tal, porque todo eso tiene un impacto en estas sus últimas evaluaciones y, por supuesto, también en el examen final que ya se está preparando para que ustedes puedan desarrollarlos también. Ojo que también el examen final viene de todas las clases que hemos podido nosotros desarrollar desde la semana 1 hasta la semana 17. Bien, chicos, dado ese alcance, vamos a continuar con la tarea académica. Entiendo de que todos estamos listos para el tema de la intervención como tal. Están mis señoras juezas para que puedan prender sus cámaras, Katy, Ángela y Rafael. Si es así, háganlo. Y proceder nosotros a continuar con la audiencia como tal. Como lo indiqué ayer, todavía no se había cerrado el debate probatorio. Así que si quiere algún otro miembro del Ministerio Público hacer intervenciones sobre lo que es materia de debate, puede hacerlo. Y si la defensa también quiere hacer su derecho a contradicción, también es el momento de hacerlo. Entonces los jueces van a reanudar la audiencia, van a pedir que se acredite solamente un miembro de la Fiscalía y un miembro de la defensa y preguntarán quiénes más van a querer participar tanto en Fiscalía como en la defensa. Si no tienen respuesta, entonces pueden proceder a hacer preguntas aclaratorias como la que estaba pendiente de realizar Ángela y después de absolverse las preguntas aclaratorias de los jueces, ya pasan a deliberar para emitir la resolución correspondiente. Bien, entonces, Katy, Ángela, Ángel, Rafael, los dejo para que continúen con Vamos con la práctica. Buenas noches. Siendo las 8:48 de la noche del día 25 de junio de 2026, se reanuda la audiencia previamente reprogramada en el proceso seguido contra Byron de la Betqueen por el delito de homicidio en agravio de Medgar Evers. Actúa el tercer juzgado penal colegiado integrado por quien les habla, Katy Santiago Inostroza, en mi calidad de jueza presidenta, conjuntamente con los jueces Ángela Lisette Enrique Flores, Rafael Genaro Andrade Zorrilla. Por favor, pase el Ministerio Público a acreditarse. Ministerio Público. Buenas noches, señores magistrados. Aquí a la abogada María Angélica Carrasco Calderón, acreditándose por la Fiscalía. Ok, gracias. La defensa, por favor. La defensa técnica, por favor, acredítese. La defensa técnica podría acreditarse, por favor.
Defensa técnica. Magistrado, buenas noches. Soy el abogado Juan Sandoval Díaz, de parte de la Defensa Técnica. Ok. ¿Se considera pertinente conceder la palabra para su dúplica, Ministerio Público, si así lo requiere? Con su venia, señores magistrados. Sí, en efecto, vamos a proceder a hacer la dúplica respecto a lo mencionado por la defensa técnica el día de ayer. La defensa técnica ha desplegado un cuestionamiento formal y científico que a primera vista pretende sonar riguroso, sin embargo, tras analizar las reglas del Código Procesal Penal, carece de todo sustento, ¿no? Debido a que ya está presentada de forma extemporánea este estadio procesal. Para ello, procedo a desbaratar cada una de estas afirmaciones. En primer lugar, la defensa afirmó que existe una falta de pericia balística y existe deficiencias en el certificado de necropsia. Esto argumentando que el Ministerio Público ha limitado su derecho de defensa al no exonerar la pericia de los casquillos ni el informe pericial completa de necropsia. Señores jueces, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece de forma taxativa que es en la etapa intermedia, es decir, en el control de acusación, el cual representa el momento preclusivo y obligatorio para que la defensa pueda observar todo aquel defecto que pueda existir en la acusación. Es allí el momento en el cual la defensa debe solicitar la devolución del expediente o en todo caso plantear la inadmisión de pruebas defectuosas. Pretender cuestionar en este alegato final ya que el certificado de necropsia no detalla si la lesión fue antemortem o perforante ya representa un absurdo procesal, ¿no? El certificado de necropsia es un documento público, oficial, que acredita de manera objetiva el elemento central del tipo penal, es decir, la causa de muerte por agente causante de proyectil de arma de fuego. La materialidad del delito está plenamente probada. Si la defensa consideraba que existen faltantes datos que carecen de explicación, debió tachar entonces el medio probatorio u ofrecer un perito de parte en la etapa correspondiente, ¿no? No puede pretender que la negligencia de su estrategia deba ser avalada hoy por este colegiado. En segundo lugar, respecto a la supuesta segunda huella y la pericia de parte que manifestaron el día de ayer, el abogado ha señalado que el Ministerio Público ignoró un escrito donde presentaban una pericia de parte sobre una supuesta segunda huella y que no citamos al encargado de la gasolinera en ese momento. Nuevamente, la defensa confunde el rol del fiscal con el rol de juez. Conforme al artículo 155, inciso 2 del Código Procesal Penal, las pruebas se incorporan al proceso a solicitud de las partes y son admitidas por el juez en la investigación preparatoria. Si el Ministerio Público denegó en su momento una diligencia en la investigación preliminar, la defensa tenía expedito su derecho de acudir a la tutela de derechos, conforme lo establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, o ofrecer en todo caso directamente a su perito y al testigo de la gasolinera para el juicio oral. Si hoy estos elementos pues no obran en el expediente es porque la defensa no supo o no quiso incorporarlos legalmente. El juzgador no puede sentenciar basándose en escritos que han sido archivados o testimonios que no existen en este debate. En tercer lugar, respecto al tema de la absorción atómica negativa, la defensa trae a colación una prueba de absorción atómica practicada al acusado con resultado negativo para los 3 cationes, plomo, antimonio y bario. Pretende
afirmar con certeza absoluta que su patrocinado jamás disparó. Pero yo les menciono algo, señores jueces. Aplicando las máximas de la experiencia y la ciencia criminalística moderna, bajo el artículo 392, inciso 2 del Código Procesal Penal, la prueba de absorción atómica mide la presencia de residuos volátiles en las manos del tirador. La ciencia ha demostrado, ya hasta el cansancio, que un resultado es negativo si el agente utilizó guantes al momento de disparar o si se lavó las manos con algún tipo de químico. Un jabón para lavarse las manos probablemente puede que estos residuos hagan desaparecer, que la prueba desaparezca de las manos. O por el simple transcurso de las horas, ¿no? Previo a la toma de las muestras en la unidad criminalística. Lo que la absorción atómica no puede borrar es la huella dactilar indubitable y biológica, en la cual se han fijado ya los 14 puntos de coincidencia en la mira telescópica y que ha sido presentado con debida oportunidad ante este juzgado. Las manos se limpian, las huellas impresas en el metal, no. En cuarto lugar, respecto al tema de la lesa humanidad, que por qué no estamos adjudicándole lesa humanidad al acusado. La defensa lanza una cortina de humo jurídica preguntándose por qué si aludimos móviles racistas no imputamos un delito de lesa humanidad. Le recordamos a la defensa en el principio de legalidad y según el Estatuto de Roma, que para que un hecho sea tipificado como lesa humanidad, se requiere un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y en virtud de una política de Estado o de una organización. En este caso, estamos ante una ejecución directa, punible y concreta de un individuo específico, quien ha sido el señor Medgar Evers, perpetrada por un agente que actuó con el tipo penal perfectamente subsumido en el artículo 108, inciso 3 del Código Penal, el cual establece el homicidio calificado por alevosía, agravado genéricamente por el móvil de intolerancia discriminatoria por factor racial, conforme al artículo 46, inciso 2, literal A. El Ministerio Público no pretende inventar ficciones jurídicas, solamente está aplicando la ley penal ordinaria con severidad. Señores jueces, las incógnitas de la defensa no son dudas razonables, son omisiones de su propia defensa técnica. El tejido indiciario, científico y material que esta fiscalía ha presentado permanece incólume, intacta. Por ello, solicitamos se imponga la pena solicitada. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica si lo estima necesario. Sí, señor magistrado, buenas noches. Vamos a ser breves, pero contundentes. Hemos escuchado a la Fiscalía, ¿no? Hemos escuchado sus palabras, hemos escuchado sus argumentos. Y después de todo lo que ha dicho en este caso, lo resumiría en una pregunta. ¿Ha demostrado la Fiscalía que mi patrocinado es el autor del homicidio? Y la respuesta es no. No lo han hecho, señor magistrado. Porque ser propietario de un arma no es ser homicida. Porque tener huellas, como lo ha mencionado, es su propia arma. Eso no prueba que él disparó. Porque la tendencia ilegal, como lo mencionó también la Fiscalía, no es homicidio. La Fiscalía también ha hablado de indefensión, ha hablado de alevosía. Pero la indefensión no es un agravante. La alevosía, señores magistrados, ya está dentro del homicidio calificado. No se puede usar dos veces.
La Fiscalía también habló de 14 puntos de coincidencia en sus huellas. Asumamos que eso es cierto. Asumamos que lo que ellos dicen. ¿Y eso qué prueba? Prueba, obviamente, que tocó el arma, porque era suya. No prueba que él disparó. Porque si mi patrocinado hubiera disparado, la prueba de parafina habría sido positiva. Y obviamente, señor magistrado, fue negativa. No había pólvora, no había nada. Entonces, ¿cómo se explica que tocó el arma, pero no tenía pólvora? Porque simplemente él no disparó, señores magistrados. También recordemos que la Fiscalía menciona que hubo 3 testigos que lo vieron. Pero esos testigos no declararon en 1963 ni en 1964. Aparecen ahora 31 años después, como arte de magia. Y la Fiscalía quiere que ustedes, señores magistrados, condenen a un hombre con recuerdos de hace 3 décadas, más de 3 décadas. Señores magistrados, la memoria se borra con el tiempo. No mejora con el tiempo la memoria, señores magistrados. La Fiscalía ha dicho que mi patrocinado estaba en la escena, pero nosotros hemos probado con el boleto de la gasolinera Lincoln, y eso sí está probado, que también estaba cenando con su familia a la hora del disparo. ¿Cómo puede estar en 3 lugares o 2 lugares distintos al mismo tiempo? ¿Acaso mi patrocinado ha tenido un gemelo o hizo la teletransportación? La Fiscalía ha dicho que mi defensa también es de Google, que no ha leído el expediente. Señores magistrados, cuando un fiscal no tiene pruebas, lo que hace es, lo tomo como un insulto a la defensa. Y cierto, ¿no? La Fiscalía está insultando porque no tiene nada más que ofrecer. Señores magistrados, han pasado 31 años. La Fiscalía ha tenido 31 años para probar su caso. Y lo único que han logrado es demostrar que la arma era de mi patrocinado. Y por eso piden 35 años, porque el arma era suya, porque hay huellas en su propia arma. Eso no es justicia, señores magistrados. Eso es un exceso. Y el artículo 25 del Código Penal es claro, ¿no? Que dice: el cómplice secundario tiene derecho a una disminución prudencial de la pena. Mi patrocinado, en el peor de los casos, fue un cómplice secundario. No disparó, no lo planificó, no estuvo en la escena. Y la Fiscalía quiere 35 años. Eso, señores magistrados, eso no es proporcional, esa es una venganza. Señores magistrados, nosotros pedimos que absuelvan a mi patrocinado, a Byron de la Becue, porque la Fiscalía no ha probado su autoría, porque las pruebas son insuficientes, porque la duda es razonable y porque en el derecho penal exige certeza, no sospechas. En su defecto, si el tribunal lo considera, ustedes magistrados lo consideran, que hay responsabilidad, que sea la mínima, 3 años suspendidos, porque la justicia penal es proporcional y aquí no hay proporcionalidad, señores magistrados, aquí hay venganza. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias.
Gracias. Habiendo escuchado las partes procesales, se concede el uso de la palabra a los señores jueces integrantes del colegiado, a efectos que formulen las preguntas o aclaraciones que estimen pertinentes. Sí, buenas noches. Eh, Mis preguntas van hacia el Ministerio Público, ¿no? Es para aclarar el tema de los testimonios de la señora Holder, si es que es verdad que vio de la Bedwick en la escena, o vio solo la camioneta, en qué horario lo vio, que aclare. Y la segunda es sobre la agravante cualificada de reincidencia que ha mencionado, que sustente cuál fue el delito que cometió en qué periodo, porque de la Bedwick ha estado libre desde 1963 hasta la fecha. Eso sería. Señora jueza, sí, de mi parte también tengo otra pregunta dirigida a la defensa técnica. Abogados, ustedes han señalado que el señor William habría tenido participación en los hechos. En ese sentido, ¿podrían precisar qué medio probatorio objetivo incorporado en esta audiencia sustenta dicha afirmación? Gracias, eso sería. Gracias. Sí, Adelante, por favor, con sus respuestas. Ministerio Público primero, por favor. Ministerio Público, ¿podría dar la respuesta? Lo que indicó el juez Rafael. ¿Sí? Sí. Adelante. Señora presidenta, señores magistrados, bueno, primero voy a recalcar que la defensa ha intentado presentar documentos como boletas y demás documentación, las cuales no han sido ofrecidas, ¿no?, en la etapa procesal correspondiente. Debo recordarles a su venia y también recordarles a los colegas de la defensa que el artículo 373 del Código Procesal Penal es claro. La prueba nueva es excepcional y debe ser acreditada como tal. Pretenden aquí introducir documentos en plena audiencia de juzgamiento, saltándose la etapa intermedia. Es una violación flagrante al principio de contradicción y del debido proceso. La ineptitud procesal no puede ser premiada con la admisión de pruebas extemporáneas. Más aún, la Corte Suprema de Justicia, a través de la casación número 59-2017, PUNO, ha establecido que el juicio oral no es una etapa para descubrir pruebas, las cuales debieron ser ofrecidas, ¿no?, en su momento. La preclusión de las etapas procesales busca aquí garantizar la igualdad de armas, algo que la defensa pretende romper hoy por su falta de investigación oportuna. Entonces, la defensa sigue negando la realidad, dicen que no hay autoría, pero señores jueces, la casación de 734-2019 de Loreto nos enseña que el razonamiento judicial debe basarse en la convicción de la prueba indiciaria cuando ésta es uníquivoca. Lo cual también me hace pretender, con mucho respeto a su venia, señora presidenta, las cuales los expedientes y las aclaraciones sobre el juez a su consulta está, así como a su venia en su por el SINOE, se le ha enviado a su venia toda la carpeta fiscal con más de 500 folios, porque es la verdad un expediente muy amplio. Se le ha enviado a su casilla electrónica de el Poder Judicial y también se le ha enviado a los colegas, pues, ¿no? Pero lastimosamente en la anterior audiencia solo mostraron una hoja. Una hoja no es un expediente, señores magistrados. Y también lo que pregunta el juez también me hace a mí preocupar, porque parece que no estamos leyendo, señores magistrados, porque aquí yo no voy a traer la cadena en custodia, el arma, voy a traer aquí también lo que se le encontró al anterior juez, la huella dactilar que estaba en fotografía. Yo no voy a traer aquí la cadena en custodia en plena audiencia.
Entonces, tenemos la huella dactilar de los 14 puntos de coincidencia. También tenemos el arma, cuyo número de serie es el 10-52-68-2, los cuales están en el expediente, señores magistrados y colegas. También tenemos el testimonio, como bien lo dijo, ¿quiere saber a qué horas fue el testigo de la señora Holder? La testigo vio un Plymouth Mode Violent blanco, ¿no? A las 11:45 fue al momento de su ida. También posteriormente la señora Wilson ha podido ver, y también mi colega que me ha antecedido, la fiscal María, también les ha dicho sus argumentos y todo, y volvemos a repetir, parece que no nos están escuchando la verdad. Entonces, también dijo al momento del tiroteo, la señora Wilson también vio al señor, precisamente, en su huida. Entonces, señores magistrados, la defensa quiere aquí sentar culpables por condenar a un anciano. Yo les pido la verdad para que se sientan bien responsables de hacer justicia por el nombre de que fue cazado por la espalda con toda la brutalidad. Aquí plenamente en una audiencia pública nos están viendo incluso varios medios de comunicación, y también hacer recordar esto, que en nuestro país, como bien lo dije antes, las viudas de Acomarca también escucharon a defensores decir que no había pruebas y que el tiempo había pasado durante 31 largos años. Soportaron el desprecio y el silencio del Estado. Pero cuando la verdad tuvo su día en un estrado, el Poder Judicial del Perú nos dio la lección al mundo, que la justicia es firme, no es justicia que enseña, sino justicia que restaura la dignidad humana. Entonces, hoy nos queda de lección que el colegiado debe dar hoy una sentencia dura. La impunidad no es un derecho adquirido por el paso del tiempo. Si las viudas de Acomarco lograron por justicia después de 31 años, hay razón legal y también moral para que la familia Ever también no sea privada hoy de esta justicia. Byron de la Bigwig apostó por el racismo del sistema, que lo protegía por siempre, apostó que la defensa encontraría un tecnicismo para salvarlo, pero frente a ustedes no está un anciano, está el brazo ejecutor de un odio en este tribunal que tiene la oportunidad histórica de enterrar hoy ustedes, señores magistrados. Entonces les dejo a ustedes esa responsabilidad. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la defensa para que pueda responder la pregunta formulada por la jueza. Sí, señora, magistrados, la fiscalía está desesperada, ¿no? Está utilizando, le han preguntado algo y ha ido con una réplica más. Lo único que le voy a responder conciso, se hizo el mismo informe policial de la época, señalaba que la huella dactilar encontrada en la mira telescópica no fue identificada inicialmente a mi patrocinado. Eso prueba. Claro que nuevamente nosotros hemos identificado que la huella ha sido a quien se la prestó, ¿no? Esa sería la prueba suficiente, señor magistrado. Gracias. ¿El Ministerio Público desea tomar la palabra? María Angélica. Señora jueza. Sí, señora jueza. Con su venia, me gustaría aclarar las preguntas realizadas por el juez Andrade respecto a los testigos que mencionó tanto la señora Holder como la señora Wilson. Si bien la defensa ha intentado desviar el objeto de esta audiencia, reabriendo el debate sobre la autoría material, la cual ya quedó sólidamente acreditada con la pericia dactiloscópica que se había mencionado previamente, voy a proceder a demostrar la cadena indiciaria, primero respecto al tema de la señora Holder. La señora Holder observó el vehículo Plymouth Valiant blanco, y el cual estaba sucio, del acusado en un rango temporal estrictamente concomitante, es decir,
entre las 11:45 de la noche del 11 de junio y los primeros minutos de la medianoche del 12 de junio de 1963. Su avistamiento se ha producido de forma inmediata, antes y durante los momentos en el que se ejecutó el disparo letal contra el señor Medgar Evers. El vehículo estuvo apostado en las inmediaciones por un espacio aproximado de entre 15 a 20 minutos. Este es el tiempo técnico de espera que empleó el asesino oculto en los matorrales, aguardando el retorno de la víctima a su domicilio. Respecto a si vio al señor Byron de la Bedwick, no, señor juez, en ningún momento del alegato de la fiscalía se estableció que la señora Holder vio al señor Byron. Es un criterio de honestidad procesal de esta fiscalía el que tiene que precisar que la señora Holder no ve el rostro del acusado dentro del auto. Lo que ella identifica y se ha certificado de manera indubitable es el perfil del objeto material, es decir, el automóvil Plymouth Valiant con características particulares de suciedad, tal como lo mencioné. Este es un vehículo de propiedad exclusiva del imputado, que sirve como indicio instrumental de la presencia en la escena. En cuanto al testimonio de la señora Sharon Wilson, el señor juez, la señora Wilson no ha realizado un reconocimiento de corte dactilar o facial directo en la oscuridad. Lo que ella ha certificado y aporta al proceso es un indicio de correspondencia fisionómica y conductual. El testigo observa, segundos después de haberse producido la detonación del disparo, a un sujeto de contextura delgada huir apresuradamente de la zona de los matorrales, portando el arma larga en la mano, dirigiéndose precisamente hacia el vehículo Plymouth Valiant blanco que la señora Holder detalló. La defensa ha pretendido ya en múltiples ocasiones desacreditar estas pruebas, exigiendo una visualización perfecta de película, sobre todo en la oscuridad y a medianoche. Sin embargo, bajo el estándar de recurso de nulidad 1912-2005 Piura, el valor de los testimonios no radica en que cada uno sea evaluado o valorado por separado, sino que sea una prueba reina de autoría y sea valorado en su interrelación entre sí. Si la señora Holder ubica el carro exclusivo del acusado a las 11:45 de la noche, se produce el disparo a la medianoche y de inmediato la señora Wilson ve al hombre de la misma contextura del acusado huir con el fusil hacia el carro, la inferencia lógica es única y unívoca. El acusado estuvo allí, emboscó a la víctima, usó el vehículo para escapar. Sostener lo contrario ya violaría todas las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia criminalística. Gracias. Concluido la intervención del Ministerio Público, se consulta la defensa técnica si desea hacer uso de la palabra. O ya no, para poder concluir. Ya no, magistrados, eso es todo. Habiéndose escuchado las partes procesales, se da por cerrado el debate. El colegiado procederá a deliberar, se suspende la sesión, se solicita a las partes permanecer atentos. Se reanuda la presente audiencia tras la deliberación correspondiente por parte de este colegiado. Se procede a la lectura de los lineamientos generales de la sentencia correspondiente. Bien, la defensa sostiene que el acusado no es autor material del delito y que en todo caso su participación sería la de un cómplice secundario. Sin embargo, este colegiado considera que los argumentos expuestos no desvirtúan la tesis del Ministerio Público. En efecto,
La prueba actuada durante la audiencia ha permitido acreditar, más allá de toda duda razonable, que el acusado tuvo una intervención directa y decisiva en la ejecución del hecho. En consecuencia, no corresponde aplicar la figura de la complicidad secundaria prevista en el artículo 25 del Código Penal, sino reconocer su condición de autor. Esta conclusión se sustenta en los siguientes medios probatorios. El rifle hallado en la escena del crimen, la pericia dactiloscópica que identifica la huella del acusado en la mira telescópica del arma, las declaraciones testimoniales que dan cuenta de las manifestaciones realizadas por el propio acusado, reconociendo su participación en los hechos. Por tales fundamentos, este colegiado desestima la tesis de la defensa y declara al acusado autor del delito, correspondiendo continuar con la determinación judicial de la pena conforme a los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal. Este colegiado procede con la determinación judicial de la pena, conforme al Código Penal. El delito de homicidio calificado, que figura en el artículo 108 del Código Penal, prevé una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 35 años. No resulta aplicable la responsabilidad restringida por la edad, que fue alegada por la defensa, por cuanto el imputado tenía 42 años al momento del hecho. El artículo 22 regula la responsabilidad restringida, pero se refiere a mayores de 18 y menores de 21, o a mayores de 65, pero al momento de la comisión del hecho punible. También han indicado, referente al artículo 46.1 literal H, establece como circunstancia atenuante la edad del imputado en tanto que ella hubiera influido en la conducta punible. Esta norma no está pensada en casos de la edad, ¿no? En un homicidio cometido a los 43 años, difícilmente podría sostenerse que la edad influyó en la conducta. Sin embargo, el estado mental, el estado de salud, perdón, que indicaron, no constituye una circunstancia atenuante, pero puede ser valorado, según el artículo 45, para poder determinar la pena. Referente a las agravantes cualificadas, respecto a la reincidencia, que había indicado la Fiscalía y también lo había indicado la defensa, que no había una sentencia firme. Este colegiado advierte que no se acredita la existencia de sentencia condenatoria firme previa que indicaba la Fiscalía. Por eso no va a ser jurídicamente utilizado su aplicación, por lo cual no se va a poder incrementar, se va a aplicar el incremento que indica este concepto. Referente a la determinación de la pena, ¿no? Según el acuerdo plenario 01-2023, indica que para los delitos con circunstancias agravantes específicas como homicidio calificado, se realiza la determinación judicial con el sistema escalonado. El asesinato de Medgar Evers encaja en el artículo 108 del Código Penal peruano como homicidio calificado, debido a que se cometió con evidente alevosía, inciso 3, al haber sido un ataque a traición por la espalda y desde el escondite, asegurando la total indefensión de la víctima, y además la ferocidad, inciso 1. La ferocidad sabemos que implica no hay un motivo racional, con un desprecio extremo por la vida humana. Dado que ya hemos procedido a fijar ese marco legal, ¿no? El mínimo 15 y el máximo 35, al no haber agravantes cualificadas ni atenuantes privilegiadas, según el acuerdo plenario, se procede a hacer la fórmula que vendría a ser la diferencia entre ambos extremos. Luego se procede a la división con las 4 agravantes específicas que indica el tipo penal. De ahí se procede la multiplicación por las agravantes específicas que concurren en el caso, como sabemos, la ferocidad, la alevosía. A este resultado se le suma al mínimo y luego tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo que vendría a ser, el nuevo mínimo es el 15 años y el nuevo máximo 25 años. Dentro de ese rango procedemos, nos vamos al artículo 45 para poder ver los criterios que establece
Y en base a lo que ha indicado la defensa, hemos fijado la pena concreta de 20 años. Por estos fundamentos, este colegiado, administrando justicia a nombre de la nación, resuelve. Primero, declarar a Biden de la Betwin autor directo del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 108 del Código Penal en agravio de Medgar Evers. Segundo, declarar inaplicable la agravante de reincidencia al no cumplirse los presupuestos del artículo 46b del Código Penal. Tercero, declarar inaplicable la responsabilidad restringida por razón de edad, conforme al artículo 22 del Código Penal. Cuarto, imponer al sentenciado 20 años de pena privativa de libertad efectiva. Quinto, fijar la reparación civil a favor de los deudos de la víctima conforme a ley. Notifíquese y cúmplase conforme a ley. Siendo las 9:27 de la noche, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente audiencia, levantándose la sesión. Gracias. La señora jueza ha notificado, las partes dan su conformidad, no la da. Fiscalía, defensa. Notificar las partes, dan su conformidad. Conforme, señora jueza. Conforme, señora juez. Gracias. Bien, chicos, hemos cerrado el tema de la tarea académica de manera muy satisfactoria. Hay muchos puntos que debemos nosotros abordar sobre lo que se ha desarrollado en las dos clases. La verdad me siento muy contento por lo que se ha podido desarrollar. No se limitó a lo que ayer se pudo significar en una primera instancia, sino que hoy día hemos tenido también un tema de réplica y de dúplica alturada y sobre todo sustentada. La próxima semana me voy a dar un tiempo para hacer una devolución más específica y para dar unos alcances mayores de la participación de cada uno de los jueces y también, en este caso, de la Fiscalía y la Defensa. Sí he sentido en esta segunda intervención un tema de mayor colaboración, solidaridad y hasta cierto compromiso de parte del Ministerio Público en cuanto a sus intervenciones. Sin embargo, en el tema de la defensa, solo he visto que Juan ha sacado cara por su equipo, a pesar de que las jueces han dado la posibilidad de que puedan intervenir otros miembros del rubro de abogados defensores. De tal forma que al final a Juan solo le ha quedado decir que ya no va a hacer más uso de ninguna réplica más, advirtiendo de que nadie más del grupo se manifestó y expresó. Hubiera sido interesante que los demás integrantes del grupo también, como defensa, puedan colaborar la tesis que ha desarrollado Juan, una tesis también muy interesante, muy sostenida. De hecho, puedo decir, Juan, que si ayer hiciste una excelente participación, hoy día hemos mostrado un crecimiento aún mayor a esa excelencia que hemos desarrollado. Has hecho una decantación plausible, tranquila, respecto a los aspectos que había destacado, sobre todo el Ministerio Público, a los cuestionamientos de una primera intervención. Igual, con respecto a la defensa, me voy a dar también el tiempo de hacer un desarrollo de los que han participado en la semana pasada, perdón, el día de ayer y el día de hoy, y lo mismo con el tema del Ministerio Público, ¿no? Que he verificado que ha habido también una organización, una estructura. El día de ayer ha habido una participación también prolija, y hoy día hemos verificado que se ha sostenido esta participación de la Fiscalía, sobre todo en Stephanie y en María Angélica, ¿no? Cada uno con su estilo, cada uno aportando, argumentando su tesis, no solo en aspectos de responsabilidad, sino en tema de desacreditación y valoración de medios de prueba, y también en el aspecto de la determinación de la pena.
Solo como un paréntesis que ya lo profundizaré la semana pasada, em, me ha sorprendido gratamente que María Angélica haya abordado aspectos de carácter procesal que incluso no forman parte del curso y que los haya abordado de manera muy sólida y muy sostenida, lo que involucra un compromiso extremo con la tarea académica, entendiendo de que ésta no solo involucra aspectos de carácter sustantivo, sino también de carácter procesal, lo que significa que María Angélica se tomó el tiempo y la dedicación de también revisar su código procesal penal, de también revisar jurisprudencias relacionadas a aspectos de valoración probatoria, lo que enriqueció importante y de manera sustancial el argumento que había decantado el Ministerio Público. Entonces, eso para quien le habla es de verdad muy gratificante de ver que no nos estamos conformando solamente con el objetivo propio de la tarea académica, sino que estamos también ya demostrando conocimientos y dominios sobre otros temas relacionados también a la carrera de Derecho, pero que lo estamos empezando a desarrollar ya en una simulación de audiencia que es un primer punto de partida, en este caso específico para María Angélica, de ir formando un hábito, un estilo, para cuando ya esté en muy poco tiempo ejerciendo la profesión de abogada y no dudando de que lo va a ejercer con probidad y con excelencia. Entonces, con eso voy a cerrar hoy día. Vamos a profundizar mejor la semana próxima y ya pueden apagar sus cámaras, señoritas juezas. Muchas gracias y a todos los que han participado. Y vamos a continuar con el grupo número 4. Sí, el grupo número 4 que ya se había presentado y estaba listo para el debate. En el grupo número 4 estaba como especialista Juan Elías. Qué bueno, Juan, que por lo menos te van a dejar descansar. Estaba como fiscal 1 Armando Sullón, como fiscal 2 Katy Santiago, como abogado 1 David Zavala, como abogado 2 Diana Cajusol y como jueza Emma Ruiz. Así que si se encuentran presentes, prendan sus cámaras y hasta tenemos 15 minutos donde tranquilamente podemos avanzar hasta donde lleguemos con la práctica, si no me equivoco, de la semana número 6. Buenas Bien, noches, doctor. Buenas noches. buenas En- noches. eh, se A me ver, olvidó. vamos a pasar lista como coquito. Empezamos primero por nuestra señora jueza, que está elegante de negro, muy bien, con la seriedad que le caracteriza. Emma, buenas noches. Triste, Muy triste. bien. Triste, dice, no puede ser, no me dieron la razón y encima forma parte de mi grupo, Katy, dice, pero ya no hay problema, se apagan las cámaras y nos encontramos en la... La quiero Pero igual. fue en parte, no, bueno, No lo sintió Sí. en parte Emma, sintió que todo fue en contra, la dice. autoría le di la razón, pero en el tema de la agravante cualificada le di la razón. Te queremos igual. De que ya ese te queremos ya es conocido, Katy, así que anda preparándote 20 nomás. años de cárcel, era 35, 20. Exacto. Elías está contento y lo hizo muy Elías bien. está contento. Pobrecito, solo que lo dejamos solo, sí tiene razón. No, lo hicieron bien. Diana Cajusol, ¿presente o no presente? Diana Cajusol, que era abogada número 2. No está Diana. David Buenas noches, Zavala, creo que docente. no. Sí está Diana, muy buenas noches, gracias. David Zavala no ha venido hoy día. Doctor, Él presente. también está Así es. preso. Muy bien, David. Buenas noches. Estás preso, sí parece, pues no, por el fondo parece que sí. ¿Dónde estará? Katy, está bien. Armando Sullón. Armando Buenas Sullón. noches, doctor. Presente. Bien, vayan prendiendo sus cámaras, salvo alguna imposibilidad. Y Juan Elías presente. Prendan sus cámaras e iniciamos, por favor. Doctor, se me olvidó mencionar
también que hay una participante, la imputada, ¿Quién Vanessa es la Uscapi. imputada? Vanessa Uscapi Pacheco. Yo, doctor, Imputada, presente. una vez, imagínense, ya quería hacer su derecho a la defensa. Vanessa Uscapi, muy bien, muy bien. Listo, empiecen. Buenas noches, siendo las 9 de la noche con 36 del día 25 de junio del 2026, en la sala del Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia, se da inicio a la presente audiencia de determinación cualitativa de pena seguida contra la sentenciada Vanessa Uscapi Pacheco por la presunta comisión del delito de hurto agravado, previsto en el artículo 186 del Código Penal, en agravio del establecimiento comercial Panadería El Molino Verde, ubicada en el distrito de San Juan del Lurigancho. Se deja constancia del desarrollo de la audiencia a través del sistema de audio y video y se insta a las partes a manifestarse con claridad y sin superposición. A continuación, se verifica la presencia de las dos partes procesales. Por favor, sírvanse a acreditarse. Por parte del Ministerio Público. Buenas noches, señor juez. Katy Santiago Inostroza, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro, identificada con DNI 732449916, con casilla electrónica SINOE 982948, correo electrónico katy.santiago@gmail.com y domicilio procesal Girón Abancay, número 989, Cercado de Lima. A la presente audiencia me acredito como segunda fiscal del Ministerio Público. Buenas noches, señor juez. Em, Soy Armando Sollón Ruiz, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro, identificado con DNI 47500464, con casilla electrónica SINOE número 995159, con correo electrónico asuyon.02@gmail.com, con domicilio procesal en Avenida El Derby 254, Santiago de Surco, Lima. Para la presente audiencia me acredito como primer fiscal del Ministerio Público. Gracias. Por parte de la defensa técnica, sírvase a acreditarse. Buenas noches, señor magistrado. Mi nombre es Zavala Vargas Davy, con DNI 46769532, abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con registro CAL número 45213 y domicilio procesal en Girón Puno 245, Distrito Cercado de Lima, casilla electrónica CNOE número 987654, correo electrónico aderli.zv@gmail.com. Intervengo en calidad de abogado principal en defensa colegiada a favor del imputado Vanessa Uscapi Pacheco. Gracias. Buenas noches, señora magistrada. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Diana Valdera Causol, con DNI número 70957101, abogada interconsultora colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Chiclayo, con registro CAL número 56841, con domicilio procesal en Girón, calle Los Incas, departamento de Lambayeque, casilla electrónica SINOE número 45289 y correo electrónico dianabc45@gmail.com. E intervengo en calidad de abogada interconsultora en defensa colegiada a favor de la imputada Vanessa Uscapi Pacheco. Gracias. Queda válidamente acreditada las partes. Con la autorización del despacho, cedo el uso de la palabra al señor juez. Buenas noches con todos los presentes. Bien, habiéndose verificado la concurrencia de las partes procesales y encontrándose válidamente acreditadas, se declara instalada la presente audiencia de determinación cualitativa de pena, seguida contra Vanessa Uscapi Pacheco por el delito de hurto agravado.
Debe precisarse que en esta etapa procesal no corresponde debatir nuevamente la responsabilidad penal de la acusada, sino únicamente determinar si la pena privativa de libertad deberá ejecutarse de manera efectiva o suspendida, conforme a los criterios establecidos en el artículo 57 del Código Penal. Se recuerda a las partes que deberán conducirse con respeto y ceñirse estrictamente al objeto procesal de la presente audiencia. Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que sustente su requerimiento. Gracias, señora magistrada. El Ministerio Público solicita que la pena privativa de libertad impuesta a Vanessa Uzcapi Pacheco sea de ejecución efectiva. A efectos de la presente audiencia, resulta pertinente recordar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos materia del presente proceso, por tratarse de elementos relevantes para determinar la forma de ejecución de la pena. Los hechos ocurrieron el día 22 de febrero del 2026, aproximadamente a las 11:47 de la noche, en la panadería El Molino Verde, ubicada en el distrito San Juan del Lurigancho. Vanessa Uzcapi Pacheco, de 21 años de edad, actuó de manera individual y previamente planificado, conforme a las imágenes de videovigilancia incorporadas en el proceso. Se corroboró que durante días previos acudió en reiteradas oportunidades a las instalaciones del establecimiento, permaneciendo varios minutos en los alrededores y observando el movimiento de clientes y trabajadores. Como resultado de dicha observación previa, logró identificar el horario habitual de cierre del negocio, la ausencia del personal de vigilancia durante las horas de la noche y la existencia de una zona posterior con escasa iluminación, que ofrecía mayores facilidades para el ingreso al inmueble sin ser advertida. Asimismo, identificó una ventana lateral ubicada en el área de almacén que presentaba menores condiciones de seguridad en comparación con los demás accesos del establecimiento. El día de los hechos, aproximadamente a las 11:30 de la noche, la sentenciada permaneció en las instalaciones del local hasta verificar que todos los trabajadores habían abandonado el establecimiento. Una vez cerciorada de ello, se dirigió hacia la parte posterior del inmueble. Para lograr su ingreso, escaló el muro perimétrico del establecimiento, utilizando como apoyo una estructura metálica ubicada en un predio colindante. Tras superar dicha barrera de seguridad, descendió al interior del inmueble y se dirigió directamente hacia la ventana lateral que previamente había identificado durante sus labores de observación, con la finalidad de acceder al interior del local. Utilizó una herramienta metálica que había llevado consigo con anticipación, logrando forzar el mecanismo de cierre de la ventana. De esta manera, consiguió ingresar al establecimiento sin autorización de los propietarios y sin ser advertida por terceros. Una vez dentro del local, se desplazó por distintas áreas de la panadería, dirigiéndose específicamente a los lugares donde se encontraban bienes de valor económico. En primer lugar, ingresó al área administrativa, donde encontró una computadora portátil sobre uno de los escritorios. Posteriormente, se dirigió a la zona de atención al público, donde se apoderó de 2 teléfonos celulares utilizados por los trabajadores del negocio. Acto seguido, revisó la caja registradora ubicada detrás del mostrador principal y sustrajo dinero en efectivo correspondiente a las ventas realizadas durante la jornada. Luego colocó todos los bienes sustraídos en una mochila de color rojo marca Porta, que había llevado consigo previa para facilitar su traslado. Una vez culminada la sustracción, abandonó el lugar utilizando una misma ruta por la que había ingresado, llevando consigo los bienes sin consentimiento de los propietarios. El valor total de los objetos sustraídos asciende a la suma de 6.000 soles.
Tras la denuncia formulada por la parte agraviada, efectivos policiales iniciaron las diligencias correspondientes como resultado de la revisión de las cámaras de videovigilancia y de las labores de búsqueda realizadas en el distrito. Al día siguiente de ocurrido el hecho, lograron ubicar e intervenir a Vanessa Uzcapi Pacheco. Durante el registro efectuado por el personal policial se encontró en su poder la mochila color rojo marca Porta, que contenía los dos teléfonos celulares, la computadora portátil y parte del dinero que se había llevado. Cabe precisar que dichos bienes no fueron restituidos voluntariamente por la sentenciada, sino que fueron recuperados como consecuencia directa de la intervención policial. Posteriormente, los objetos fueron reconocidos por la parte agraviada, quien acreditó su preexistencia mediante la documentación correspondiente. En consecuencia, se aprecia que los hechos fueron ejecutados durante la noche, mediante escalamiento luego de una observación previa del establecimiento, utilizando medios destinados a facilitar el ingreso al inmueble y con el propósito de asegurar su sustracción de bienes ajenos. Asimismo, los bienes tuvieron que ser recuperados mediante intervención policial al día siguiente del ocurrido el delito. Estos son hechos y circunstancias relevantes del caso que el Ministerio Público solicita sean valorados al momento de determinar la forma de ejecución de la pena. Es por ello que el Ministerio Público solicita que la pena privativa de libertad impuesta a Vanessa Uzcapi Pacheco sea de ejecución efectiva. Muchas gracias, señora magistrada. Bien. Señora Emma, jueza, hasta ahí vamos a llegar. Por favor, me lo reprograman para el día de mañana. Para la otra semana, para el próximo miércoles, por favor, ¿ya? Vamos a avanzar un poco de teoría el día miércoles y nos vamos a desarrollar más el tema de la práctica. Como tal, ayer me he extendido como 25 minutos para darles tiempo a la tarea académica y algunos ya estaban retirándose, así que hoy día vamos a llegar hasta ahí para que también puedan hacer ustedes sus quehaceres y ya nos encontramos el próximo miércoles. Qué tristeza para mí. Me hubiera gustado seguir toda la semana con ustedes. Una buena presentación, chicos. Tengan una bonita fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctor. Gracias. Gracias con todos.